Hola, buenos días. Vamos a seguir leyendo el capítulo 4, el primer apartado que dice la enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. Es un tema recurrente en el curso. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Esta es una frase que está en contradicción con lo que funciona en el mundo, en el cual el maestro siempre tiene un estatuto que el alumno no tiene y hay un traspaso de conocimientos del maestro al alumno. Aquí dice que ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje, algo tan diferente como es esto del curso y tan rompedor con las ideas del mundo. Dice, y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición, tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Aquí hay una matización muy interesante y que me apetece resaltar. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña. Entre nosotros, algunas veces yo he oído cuando alguien tiene claro una situación, enseguida se le trata de descalificar diciendo es que tú crees que estás en posesión de la verdad. A mí siempre me ha parecido que era algo que tenía que ser, porque si tú no estás seguro de lo que estás enseñando, estás en una situación fea y estás descolocado, porque ¿qué haces ahí si no tienes confianza en lo que enseñas? Estarías aprendiendo. Por tanto, decir a alguien tú crees que estás en posesión de la verdad no es tan peyorativo como aparenta, sino que realmente dice mucho de la persona que está hablando. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, no estar en posesión de la verdad, sino en el camino de encontrarse con ella. Y dice además que tiene que tener otra condición y es tener fe en los estudiantes a quienes les enseña. Esto no es un acto de obediencia, sino que es un acto de funcionamiento de la mente. Nuestra mente es cuántica y si tú no tienes fe en la capacidad de tus alumnos de aprender, es imposible que ellos aprendan, porque con tu pensamiento estás cerrándoles el paso a la enseñanza que tú estás dando. La segunda condición es tener confianza en la capacidad de sus estudiantes de aprenderse las cosas. Continúa diciendo, muchos montan guardia en torno a sus ideas, porque quieren conservar sus sistemas de pensamientos intactos. Su sistema de pensamiento. Y aprender significa cambiar. Aprender significa cambiar. Los que creen estar separados, que lo dice de esta manera tan educada el curso, todos nosotros, siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación, de subsanar el dolor. Siempre perciben los cambios como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Todos nosotros que nos creemos separados, nuestra primera experiencia al cambiar fue separarnos. Entonces tenemos miedo a los cambios de ahí. Crees que si no permites ningún cambio, en tu ego alcanzarás la paz. Y ahí salió. Es la idea que tenemos. Si no cambiamos nuestro sistema de pensamiento, alcanzaremos la paz. Porque la única experiencia, mi primera experiencia de cambio, la perdí. Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. Esta tendencia nuestra de querernos quedar con una parte de una mente con otra parte de la otra mente. El espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción, lo dice más veces. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. El espíritu y el ego están en oposición, tanto su falso ser
y el ser de Dios están en oposición. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. No hay nada en lo que coincidan. Son fundamentalmente irreconciliables porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No hay posibilidad de que haya un pacto, que es lo que se está esperando desde aquí, entre el espíritu y el ego. No hay posibilidad. Están en dos niveles que no se van a encontrar nunca. Y ese es el conflicto de nuestra vida. Sin embargo, dice, no están por lo tanto en comunicación ni nunca lo podrán estar. Sin embargo, el ego puede aprender. Esto es muy interesante. Aun cuando su hacedor esté equivocado. No obstante, no puede hacer nada que lo que... no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Vamos a leer esto. Dice, sin embargo, el ego puede aprender. En varias ocasiones dice el curso esto. El ego se puede adaptar a tu aprendizaje y tratar de neutralizarlo. El ego es un programa que se adapta a las circunstancias. El ego puede aprender, aun cuando su hacedor esté equivocado. Aunque aprenda cosas equivocadas, el ego puede aprender. Dice, no obstante, el ego no puede llegar nunca a hacer que lo que tiene vida, que eres tú, aparezcas muerto, sea completamente desánime. El ego, por mucho que aprenda y por mucho inteligente que sea y por muchas estrategias que levante, no puede hacer que tú dejes de estar vivo. El espíritu no tiene necesidad. Esto que he leído, esto es muy interesante. Muchas veces dice que el ego, por mucho que lo intente, no conseguirá que tú pierdas tu identidad, que tú pierdas tu apellido, que tú te termines de separar del Padre. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada. Está en el conocimiento, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe, en última instancia, como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Vamos a leer esto. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada porque el espíritu está en el conocimiento. Todo lo que existe está a su alcance. Pero el ego sí tiene necesidad de aprender. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. El ego puede aprender, pero le causa pavor, porque cuando aprende, cuando el tomador de decisiones, cuando el observador aprende, se da cuenta de que el ego no existe y desaparece. Dice, este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. Y ahora dice una cosa muy bonita, dice, la lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Me encanta cuando Jesús dice esto. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Este es de los párrafos en los que Jesús en el curso se destaca de una manera clara, diciendo, si tú me pides, yo te puedo enseñar a hacer este cambio que yo tuve que hacer, este aprendizaje que yo tuve que hacer, en el que aprendí que el ego no existía, que no tenía por qué escuchar al ego. Dice, nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Nunca atacaré a tu ego, simplemente lo dejaré mirar. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Cuando Jesús nos recuerda nuestra naturaleza, el ego tiene que reaccionar con miedo, porque en nuestra creación Él no estaba. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo, porque en ese recuerdo Él no forma parte. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Mira la frase. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora, porque te permiten cambiar de mentalidad, cambiar de mentalidad. Cambiar de mentalidad, ya hemos dicho que no es
cambiar de ropa, separarte del marido, de trabajo, irte más tiempo de vacaciones. Cambiar de mentalidad es cambiar de consejero, ir de la mentalidad errada en la que el consejero es el ego a la mentalidad recta en la que el consejero es el espíritu. Cambiar de mentalidad no es algo inútil o frívolo. Cambiar de mentalidad sencillamente es cambiar de consejero, de dejarte guiar por el ego a dejarte guiar por el espíritu. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguirá probar que la separación no ocurrió. Aquí hay un pequeño error porque dice negar estas cosas que le pasan al curso a veces con la doble negación. Negarte a cambiar de mentalidad, es decir, quedarte donde estás, en la mentalidad errada, no conseguirá probar que la separación ocurrió. Es lo mismo que hemos dicho antes. Dice que por mucho que el ego trate de aprender y por mucho que aprenda, no va a conseguir que tú mueras. Pues aquí dice lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad, seguir usando al ego de mentalidad, no va a conseguir probar que la separación ocurrió. Por mucho que te niegues a cambiar de mentalidad, a quedarte con el espíritu, no vas a conseguir hacer real la separación. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Esta es una frase importante. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees que el mundo se basa en él. Todo ello te parece muy real. Tú sueñas con un ego separado. Esos son nuestros sueños. Y crees en el mundo que se basa en él. Nosotros creemos perfectamente en este mundo. Nosotros nos alimenta la comida, nos quita la sed del agua, nos repara el sueño, creemos perfectamente en este mundo. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Este mundo que es un sueño, no podemos salir de él sin cambiar de mentalidad, sin irnos a la mentalidad recta. Sí, mira qué frase tan bonita esta, que directamente Jesús te dice al oído. Si estás dispuesto a renunciar el papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Te ha estado contando aquí, Jesús nos ha estado contando que somos muy celosos de nuestro sistema de pensamiento. Decimos que este sistema de pensamiento es muy coherente. Podemos haber sanado una relación con nuestra pareja porque tuviéramos un decreto en nuestra mente que dijera tú no eres merecedor de un amor constante, tú solo mereces desprecio, y lo hemos podido sanar con la expiación. Pero luego el mundo nos va a dar unas condiciones en las que va a hacer que enterremos o que se disimule el milagro. Esto es lo que dice. Dice, todo ello te parecerá muy real y no puedes deshacer su realidad sin cambiar de mentalidad. Y te dice cómo cambiar de mentalidad. Si estás dispuesto a renunciar tu papel de guardián de tu sistema de pensamiento, si estás dispuesto a abandonar tu forma de pensar y las bases de tu pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Ahí está Jesús ofreciéndose. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Esa es una de las características de los maestros de Dios. Preparar a sus alumnos para que dejen de necesitarle. Este es el verdadero y el único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto, porque va en contra de sus leyes. En el mundo queremos tener siempre, el maestro quiere tener siempre la dependencia y la admiración de sus estudiantes. Aquí dice que el deseo de un buen maestro espera preparar tanto a sus alumnos que dejen de depender de él.
Este es el verdadero y el único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto, porque va en contra de todas sus leyes, pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema que cree él que las promulga. Es lógico, porque estas leyes están para proteger el propio sistema. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ella. Esto lo dice el curso muchas veces: no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Es la manera de declarar nuestra independencia de las leyes del mundo, que en realidad las hemos hecho nosotros también, pero podemos, de la mano del Espíritu, declararnos independientes de estas leyes. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen. Nosotros podemos hacerlo, el ego no, porque está dentro de un sistema de pensamiento todo completo y el ego no tiene esa capacidad. Pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza tuya, a tu propia naturaleza, a tu propia creación. Tú puedes decretar, anular las leyes de este mundo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande que el tuyo, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como yo. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como yo. Pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro, lo que ha dicho antes. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro, que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente se sirve de su iteración con ellos como un medio para conservar su propio ego. Los maestros en el mundo utilizan los egos de los otros para perpetuar su supremacía sobre ellos. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serías un maestro dedicado mientras no creas. Y continúa diciendo: se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de las dos percepciones de mí mismo. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que resaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. No importa que a ti te toque enseñar o aprender en un momento de la vida. Nadie es más que nadie, porque nuestra valía la puso Dios. Estas cosas que son obviedades hay que decirlas para corregir la mente y para ponernos por un instante en la cordura. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer esto porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Lo repite. Nuestra valía nos la dio nuestra cuna, nuestro apellido. No importa lo que hagamos aquí y el papel que nos toque, seguimos siendo el Hijo de Dios. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Mira lo que dice. La verdad no es negociable, solamente en fantasías.
Tú puedes pactar en sueños la verdad, pero la verdad es la verdad y es invariable. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu nunca está en entredicho porque Él lo creó. De tal forma que tiene el curso de explicar las cosas. Tu ego nunca está en entredicho porque Dios no lo creó, ni existe, ni tiene capacidad ni entidad para hablar con Él ni para dialogar. Nunca está en entredicho porque no existe, Dios no lo creó. Y el espíritu tampoco está en entredicho porque su creación es invariable, Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras esta ilusión perdure, ninguna forma de dedicación es posible. El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar sus propias dudas. El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él a fin de superar todas sus dudas. ¿Cómo nos suena esto, verdad? Que estamos siempre intentando que nos elogien, que nos pongan en primer lugar para sentirnos importantes y perder esa duda en la que vivimos, ¿verdad? Dice, y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Mientras estemos en la mente errada y creamos en su existencia, Él seguirá lleno de dudas. Tú que lo inventaste, no puedes tener confianza en Él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que no es real. Tú que lo inventaste. Aquí nos dice quién es el creador de este mundo. Tú que lo inventaste, no puedes tener confianza en Él, porque cuando estás en tu mente recta te das cuenta de que Él no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Mira la frase esta. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad. La realidad es que tú eres el Hijo de Dios. Dice, la única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad. La realidad de que tú eres hijo de Dios, no estas realidades que hay aquí entre comillas que nos parecen realidades y lo que son sueños. Dice, cambiar la realidad es ciertamente aterrador. De ahí el miedo y el susto espantoso. Sino aceptarla tal como es. Formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego. Lo ha dicho, esta es la tercera vez que lo dice hoy. El ego no puede cambiar nuestra realidad. Formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado en el que Él se complace. ¿Cuántas veces dice el curso esto de distintas maneras? Cuando sientas miedo, aquíétate, para. Y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace, para que cabe el miedo. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego trate de invertir estas palabras, porque Él no puede conocer lo que va detrás de ellas. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado. Continúa diciendo, Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear de una forma diferente de como Él crea y por lo tanto has hecho posible que tengas miedo. El miedo es la consecuencia de haber abandonado el amor. El miedo es la consecuencia de haber negado nuestra naturaleza. El miedo es la consecuencia de haber salido del cielo. Por eso dice, el autor del miedo eres tú. Tú fuiste el que hiciste ese movimiento y has empezado a crear de forma diferente de como Él crea y por lo tanto has hecho posible el miedo en tu vida. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función.
no estás en paz, porque no estás desempeñando tu función de crear como Dios crea. Tu ego ha elegido estar atemorizado en lugar de llevarla a cabo. Cuando despiertes te será imposible entender esto, porque es literalmente increíble. Y lo dice también muchas veces esto el curso. Desde aquí nos parece esto tan creíble, pero dice, cuando despiertes te será imposible entender lo que has hecho. No creas lo increíble ahora. No creas lo que estás creyendo. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. Cualquier intento de incrementar la credibilidad de este mundo, su coherencia, su fundamento, es un intento de posponer lo inevitable. Es un intento de hacer que la separación sea real. Es un intento de impedir que este sueño se acabe. Es un intento de impedir el despertar. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. Me gusta mucho cada vez que leo una cosa de estas explicar y recordar a tanta gente que dice que todo está escrito, que no hay nada que hacer, pero lo único que está escrito es esto, que vamos a alcanzar a Dios. Y aquí lo dice, alcanzar a Dios es inevitable y no puedes eludirlo, de la misma manera que Él no te puede eludir a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu. Esta es preciosa. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y atribuirle valor al miedo. El ego tiene miedo del gozo del Espíritu Santo, porque una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger y atribuir valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Espero que se entienda esto. El miedo tiene fundamento porque mientras tenemos miedo nosotros no estamos con Dios. Ya sabemos nosotros que con Dios no tendríamos miedo, pero tener miedo quiere decirse que estamos separados. Y esto le da placer al ego, porque es el triunfo de su proyecto. Le atribuyes gran valor ahora al miedo, porque es testigo de la separación. Alguien va a decir, pero ¿cómo yo voy a valorar el miedo? Pero si yo huyo del miedo, hay una parte de ti que no controlas, que es la que sostiene el miedo dentro de ti, porque mientras tú tengas miedo hay una amenaza real y no eres el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios no puede sentirse amenazado. Dice, repudia al ego, no le escuches ni lo ampares, no le escuches ni lo ampares, escucha únicamente a Dios, quien es incapaz de engañar, quien es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Escucha únicamente a Dios, vete a la mente recta, cambia de mentalidad. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Es un poquito larga la lección de hoy, lamento que se esté extendiendo, pero así es. Dice, mira esta parte, qué cosa extraordinaria. Dice, el ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. Y ahora dice una cosa aquí. El ego ha construido un hogar para ti mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. El hogar que ha construido el ego es este mundo. Y dice, no trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. No hagas nada por mantener en pie el hogar del ego. En su debilidad radica su fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose a sí misma. Mira lo que dice,
de la separación. Voy a leerlo. El ego ha construido para ti un hogar mísero, inhóspito, donde no se puede construir de ninguna otra manera. Porque no se puede construir de ninguna otra manera. Lo que ha hecho el ego es lo máximo que podía llegar a hacer, y es este mundo de sufrimiento, de separación, de muerte, de locura. Dice, no trates de mantener en pie este hogar ruinoso. Viene a decirnos a todos, no trates de proteger la capa de ozono, no te empeñes en limpiar los océanos de plástico, no te empeñes. Es un hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. En lo poco consistente que es este mundo está nuestra fuerza para escaparnos. Y dice, solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales nosotros elegimos dejarlo vacío, desahuciándose a sí misma. Dios no nos echó del paraíso, nos fuimos nosotros. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. El hogar de Dios está con las puertas abiertas. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego lo es de fabricar lo eterno. Dios es incapaz de fabricar lo perecedero. Nada de lo que perece es la creación de Dios. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero, no sé si he dicho fabricar. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego es de fabricar lo eterno. Dice, desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros. Nosotros tenemos que hacer siempre de la mano del Espíritu. Pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas las partes. La humildad es una lección para el ego. El espíritu no tiene por qué ser humilde, está en el conocimiento y sabe lo que es la dimensión que tiene. Su capacidad no vale la pena, es su estado natural. La humildad no pinta nada en la consideración que el espíritu tenga de sí mismo. Dice, los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y eso hace que su perfección sea fidedigna. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos están empequeñecidos y eso hace que su perfección sea más fidedigna. Porque tienen al ego minusvalorado. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la proyección, y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad está mucho más allá de cualquier duda que haya en la tierra. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para ser una ofrenda para la creación de Dios. Este párrafo es muy bonito, el que viene y dice Jesús, yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Él ha dicho que se puede ocupar de nuestro ego en alguna otra parte, y aquí ahora dice, yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Y explica lo que quiere decir. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo va a llevar a creer que él sea el padre. Puedes confiar tu cuerpo, me puedes confiar tu cuerpo y tu ego, debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Esto es importante que lo sepamos. Jesús muchas veces nos está diciendo, puesto que esto lo aprendí, yo te lo puedo enseñar, si tú me das la mano, yo puedo contigo. Y ahora aquí dice lo mismo. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y deja mostrarte que no son importantes. Yo me puedo ocupar de estas cosas mientras tú te conectas con tu espíritu. Yo no podría entender
lo importantes que son para ti tu cuerpo y tu ego, si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Él pasó por las mismas condiciones que estamos pasando nosotros. Dice, aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar jubiloso. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo lo he vencido. Y es por eso que tú puedes estar jubiloso. Jesús venció al mundo, Jesús abrió el camino para escaparse de él. Eso es lo que quiere decir. Jesús abrió el hueco en la pared, Jesús abrió el camino, el primero que abrió el camino, por ahí podemos escaparnos todos. Y eso es motivo de júbilo para nosotros. Un poquito largo, este es de los capítulos largos, la enseñanza y el aprendizaje correctos. Hasta mañana, un milagro para todos vosotros en nombre de Jesús.